Horas bastante críticas se está viviendo en el hermano país del Ecuador por parte o por culpa también de su presidente Daniel Noboa, ya que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo dejó totalmente destruido. Incluso desde el Ministerio de Defensa derrumban todas las mentiras de este señor. También el mandatario de Colombia recibió apoyo de la Unión Europea. Miren lo que viene sucediendo. Gonzalo Guillén, el narco del Daniel Noboa, le puso aranceles a los medicamentos baratos que llegaban al Ecuador procedentes de México, con lo cual la crisis económica y social que él mismo enfrenta será todavía mayor. Los traquetos como él son violentos y atravilarios, pero brutos. Dense cuenta lo siguiente, no solo la crisis de los medicamentos, también la crisis de muchos alimentos y obviamente que la crisis energética y económica que va a atravesar. Todo esto por creerse, en pocas palabras, el Trump criollo y no la pasa para nada bien. Este señor se fue para Panamá junto con el presidente de la República, Gustavo Petro, y resulta, pasa y acontece que por orgulloso, por creerse el Superboy, lo que podemos imaginar, ni siquiera cruzó una palabra de diálogo con el presidente de Colombia. Cosa ajena que ha hecho nuestro presidente, porque miren, el presidente Gustavo Petro ofrece diálogo a su par ecuatoriano Daniel Noboa sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países durante el foro de Panamá en el que asistieron ambas naciones. A tal punto que en Ecuador salen incluso a respaldar al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Miren esto, Daniel Noboa y Gustavo Petro, alineamiento con Donald Trump detrás de la tasa de seguridad. Y a continuación veremos cómo el ministro de Defensa lo deja en ridículo. Donald Trump tiene una estrategia para América Latina. La medida económica del gobierno ecuatoriano sobre Colombia refleja un alineamiento de Ecuador con Estados Unidos, pero mezclar lo político con lo comercial trae efectos, advierten los analistas. Y vean lo siguiente. El diálogo entre los presidentes Daniel Noboa y el de Colombia, Gustavo Petro, sigue pendiente. Todo esto aún siendo 30 de enero. Ambos mandatarios coincidieron en Panamá, pero con diferentes discursos e incluso con las fotografías posaron en ubicaciones separadas. Le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos, decía Petro a Daniel Noboa, al plantear que se amplíe la integración policial contra el narco. Noboa respondió que Latinoamérica debe estar unida, pero bajo cierta condición, respetando siempre la libertad de cada uno y a los criminales tratarlos como criminales. Dicen en Ecuador, alineamiento o imitación de Noboa a Trump. Sería lamentable que nosotros estemos en un tipo de alineamiento con Estados Unidos, dice Carlos Estarellas, abogado y experto en derecho internacional. Creo que sí hay una imitación en el sentido de lo que hace Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con relación a los otros estados, que son medidas coactivas al imponer aranceles. Creo que Noboa ha tenido esa tendencia de imitar a Trump, no por un aspecto geopolítico, sino más por imitar acciones. Sin embargo, está equivocado porque el mismo Trump ha sido criticado por imponer aranceles. El analista considera que la medida de Noboa no es la correcta. Hay otros caminos en la diplomacia. Debió haber llamado al embajador en consulta, Arturo Félix Wong, si es que existe algún conflicto entre los estados. El foro de Panamá fue la oportunidad que se debía aprovechar, según Estarellas. Sería lamentable que no se dé el diálogo. Diálogo que el señor Noboa no se le dio la gana. Respecto al próximo encuentro de Petro con Trump,
Estarellas observa que el mandatario colombiano deberá cambiar el discurso confrontativo que ha estado en meses anteriores, o sea, Petro control. Esto ya lo veremos en otro capítulo, pero los mismos ecuatorianos se dan cuenta que Noboa está plenamente equivocado. Presión comercial y guiño de Noboa a Estados Unidos. Santiago Pérez, director de Ciencias Políticas Internacionales, tiene otra perspectiva sobre la situación, un evidente alineamiento. Noboa está utilizando un instrumento de presión comercial para forzar la cooperación en temas de seguridad. No hay una prueba pública de un aval o visto bueno por parte de Estados Unidos, pero puede interpretarse como un guiño por parte del Ecuador en función de un alineamiento a esa estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Considera que sí hay una dinámica que sigue la lógica de Estados Unidos en cuanto a economía y seguridad. Esta lógica es completamente alineada y coherente con lo que señala la estrategia hemisférica estadounidense. Sobre el diálogo, Petro-Noboa ve que hay una parte abierta a pesar de las actitudes mostradas en Panamá. Petro ha llamado al diálogo, pero Noboa no ha tomado en cuenta esas declaraciones. Miren, desde el Ecuador salen incluso a defender al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Estos miembros de la extrema derecha que pretenden imitar a Donald Trump convirtiéndose en Trump criollo es increíble. A tal punto, como veíamos, que Noboa le puso aranceles en un aumento del 900% a la tarifa de transporte del crudo colombiano por el oleoducto ecuatoriano. Y vamos a ver también cómo el mismo ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desmiente las mentiras de Daniel Noboa, que dice en pocas palabras que Colombia no está trabajando en la lucha contra el narco. Así que prestémosle atención a lo siguiente. Colombia respondió a Ecuador y replicó la acusación de falta de reciprocidad para enfrentar al narcotráfico en la frontera común. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en contacto directo que Colombia sí tiene presencia de fuerza pública en los departamentos de Nariño y Putumayo, con 11.000 uniformados en frontera para ejecutar operaciones contra el narcotráfico. Tenemos desplegadas 3 brigadas, 2 fuerzas de despliegue rápido, una fuerza de tarea conjunta, una fuerza naval del Pacífico, 2 comandos aéreos que hacen operaciones y que han mejorado enormemente los indicadores de seguridad en dichos departamentos. Dijo que le sorprendió la declaración del presidente Noboa porque la cooperación e intercambio de información entre los dos países mediante la Comisión Binacional de Frontera y otros mecanismos ha funcionado. Es más, antes del anuncio que hizo el presidente Noboa, unos días antes hubo una reunión virtual entre mandos militares y mandos policiales para atacar este crimen. Nos reunimos con Ecuador y dijimos, bueno, ¿cuáles son los criminales que están delinquiendo, que se pasan de un lado al otro? Y ese trabajo permitió definir objetivos de alto valor para ambas naciones y asimismo puntos focales. Aclaró que el diálogo entre autoridades militares de Ecuador y Colombia se mantiene pese a la guerra comercial declarada desde el 21 de enero con la imposición de aranceles a las importaciones. Lo he escrito también al ministro de Defensa de Ecuador para avanzar en esto, para aclarar las cosas y para mirar, bueno, ¿dónde hay que solucionar la estrategia? Y la solucionamos. Pero si no se hablan, si no nos hablamos, pues es muy difícil encontrar la solución. En Ecuador, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas guardan silencio sobre la tensión con Colombia. Según fuentes militares, las operaciones se mantienen en la frontera norte con aproximadamente 8.000 uniformados, con mayor frecuencia en los puntos más sensibles del límite territorial. Y como nos dimos cuenta, de manera directa, contundente, con la información del ministro de Defensa del pueblo colombiano, deja en ridículo total al presidente del Ecuador, que además el presidente Petro resulta dañando todo este plan de esta extrema derecha, porque llegan negociaciones entre Colombia y la Unión Europea para combatir el crimen transnacional, ese crimen que hace parte también que se vive en la frontera con el Ecuador. McGrath.
Claro que sí, Julio. Él se encuentra en Colombia para fortalecer la cooperación judicial, la defensa de la democracia y el impulso del comercio digital. Y uno de los objetivos de la visita es el de mejorar la lucha contra el crimen transnacional. Ese tema se pudo discutir precisamente con los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia del país. ¿Qué retos identificó en esta materia, Ana? Pregúntele, por favor, y qué acuerdos pudieron llegar para abordarlos. Good morning, Mr. McGrath. Thank you very much for your time today at Caracol Radio. Good morning. It's a pleasure to be on your show. I look forward to our chat. So we understand that you had a meeting with several ministers in Colombia to discuss one of the main subjects that you guys had in the table, which is transnational crime. And we wonder, what were you guys able to, figure out in terms of challenges that you guys are facing to defeat transnational crime and the plan for the future? Well, thank you for your question. And first of all, can I just take the opportunity to express my sincere condolences to the Colombian people on the tragic loss of life in the plane crash that happened earlier this week. Sincere apologies and condolences for what has happened. In terms of your question, we are very close to reaching an agreement between the European Union and the Colombian authorities in relation to enhancing judicial cooperation, because we both recognise in the EU and in Colombia that crime, organised crime, drug trafficking is inherently cross-border in nature. It is transnational. It doesn't stop at any borders, and therefore, while we currently have excellent police-to-police cooperation, the missing piece of the jigsaw, in my view, which would really help us to secure prosecutions and ultimately convictions of criminals, is judicial cooperation that would ease the flow of information between judicial authorities in the European Union and in Colombia, and ultimately will serve the objective of getting these criminals before the courts so that justice can be served and they can be put behind bars. And so we are at a very advanced stage of the negotiations. There are some issues that we need to iron out, yes, including in relation to data protection issues, for example, but we're making good progress, okay, and this would undoubtedly be in the mutual interest of both Colombia and the European Union. Él comienza dando las condolencias a los colombianos y expresando su pesar por el accidente ocurrido esta semana. Y con respecto a la pregunta del crimen transnacional y pues los acuerdos a los que han podido llegar y cómo abordar estos retos en esta materia, dice que están acercándose a un acuerdo entre la Unión Europea y las autoridades colombianas para pues tener una mejor cooperación judicial, porque reconocen que es un reto y es de importancia tanto para la Unión Europea como para Colombia. El crimen transnacional pues cruza fronteras, no para en ningún tipo de frontera, y aunque hay una muy buena cooperación policial, pues una pieza que él cree que falta en el rompecabezas es asegurar pues ese tema judicial con el tema de las acusaciones, de las condenas y el flujo de información que tanto para la Unión Europea como para Colombia, para poder llevar a estos criminales a las cortes y poder posteriormente llevarlos tras las rejas. Entonces dice que hay avances en las negociaciones, hay algunos problemas que han podido identificar en la protección de información, pero hay progreso para llegar a un acuerdo en este tema que es de interés para ambas naciones. Miren este punto muy importante. A nivel internacional, reconocen el buen trabajo en cuanto a los temas de seguridad por parte del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Algo que ni siquiera sucede en el Ecuador. Y si no es por eso. Porque en el mismo Ecuador reconocen el trabajo del presidente Petro. Miren ministro de Defensa colombiano desmiente a Noboa. Lo vemos acá. Ecuador indirecto. Ya empezamos a entender la grandeza del presidente Petro, que a nivel internacional reconocen esto. Lo que pasa es que la extrema derecha simplemente hace silencio, oídos sordos, y Petro es el gran problema. No, señor. No es así como pretenden venderlo. No es como pretenden decir que Petro nos tiene jodidos. Una narrativa totalmente falsa.
Otro tema importante, Ana, en la agenda es el de la desinformación, en cómo esto puede impactar a los sistemas democráticos. Y por eso quisiera preguntarle qué lecciones podemos aprender de la Unión Europea para evitar la injerencia extranjera y la manipulación de información, sobre todo en época electoral como en la que estamos en el país ahora mismo. Another subject is the lack of information or wrong information that is constantly shared and how this could be, critical for a democracy. What can you tell us in terms of what could we learn from the European Union in terms of managing the information, specifically in a year like this one for Colombia, which is an election year? Well, I think we can learn a lot from each other as democracies, and this is a challenge that we both face, the issue of misinformation and deliberate disinformation being spread, particularly in the online environment. In the European Union, we do have a set of regulatory tools. We have pieces of legislation that give us the powers to address this issue, while at the same time fully respecting the right of citizens to express themselves. Freedom of expression is a fundamental right in the European Union. I know it is an important right in Colombia as well. People have an entitlement to express even strongly held views on political matters. But I think where the line is crossed is where you have orchestrated campaigns that can be amplified using the power of big tech and the algorithms with a view to influencing the outcome of elections. And so we are in Europe setting up a new centre for democratic resilience that will coordinate a lot of the work being done throughout Europe to counter this threat of foreign information, manipulation, interference and disinformation. So it was good to have an opportunity to discuss with counterparts in Colombia, again, the shared challenge that we face. The online environment, again, knows no borders, and I think we can certainly engage in dialogue and work together to make sure that we have free and fair elections in the EU, in the European Union, and indeed in Colombia this year and beyond. Well, thank you so much for your time in Caracol Radio. It's been a pleasure having you today in your show. Pues nos dice que podemos aprender mucho entre democracias y sobre los retos que ambas naciones se enfrentan en cuanto a la desinformación en línea. Dice que en la Unión Europea hay herramientas regulatorias, hay leyes que les dan cierto poder para poder abordar este tema, pero al mismo tiempo respetar los derechos de los ciudadanos a expresarse, porque eso es muy importante en la Unión Europea, y sabe que en Colombia también es muy importante respetar la libre expresión de las personas, que puedan decir lo que quieran, pero al mismo tiempo que no se amplifiquen esas campañas que se hacen en línea con los algoritmos y esas tecnologías, sobre todo en época electoral. Entonces, en la Unión Europea están trabajando en centros para coordinar esta amenaza y evitar la interferencia en la desinformación, y por eso con la contraparte colombiana discutieron el tema para que haya elecciones libres y justas tanto en la Unión Europea como acá en Colombia este año. Bueno, ahí está. Para que por favor se caigan las mentiras de toda esta extrema derecha en Colombia, que no saben más qué hacer, sino mentir, mentir y mentir. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.